Imagina que estás solo en una cabaña remota, la luna llena filtrándose por las grietas de las paredes de madera vieja. De repente, un aullido rasga el silencio, no como el de un animal cualquiera, sino uno que vibra con inteligencia humana, con dolor contenido. Sientes un escalofrío. ¿Y si el monstruo no acecha afuera, sino que late dentro de alguien que amas? ¿Qué harías si descubrieras que el hombre lobo no es una bestia mítica, sino un ser fabricado por la ambición humana, un experimento que escapó del laboratorio y ahora merodea con tu rostro? En los próximos 30 segundos te llevaré al borde del abismo, un secreto enterrado en laboratorios olvidados, donde científicos jugaron a ser dioses y crearon al depredador perfecto. Pero fue un error o un plan deliberado. Mantén los ojos abiertos. La transformación comienza ahora. La niebla envolvía el Instituto Eclipsar como un sudario vivo, ocultando sus torres de concreto en las alturas heladas de los Andes colombianos. Allá, por 1982, el doctor Víctor Salazar, un genetista de ojos hundidos y manos temblorosas por el café y la obsesión, dirigía la operación Lican con puño de hierro. No buscaba curar el cáncer ni erradicar virus. Su meta era forjar al soldado definitivo, un ser que combinara la astucia humana con la ferocidad lobuna. ¿Cómo llegó un hombre brillante a cruzar esa línea prohibida, inyectando sueños de poder en venas ajenas? En el corazón del complejo, bajo luces que zumbaban como insectos furiosos, Salazar seleccionó a su primer sujeto, Mateo Ríos, un joven de 23 años, huérfano de las calles de Medellín, atraído por promesas de dinero y honor. Mateo firmó los formularios sin leer las cláusulas ocultas, ignorando que su ADN sería el lienzo para una obra maestra de horror. El suero Lican Alpha, una mezcla viscosa de genes lobunos extraídos de especímenes siberianos y virus vectores diseñados en tubos de ensayo, entró en su torrente sanguíneo como fuego líquido. Al inicio, los resultados asombraron. Mateo levantó pesas imposibles. Sus heridas cerraban en segundos. Sus pupilas captaban movimientos invisibles. ¿Era esto el amanecer de una nueva era o el crepúsculo de su humanidad? Pero la luna no miente. En la tercera noche de pruebas, con el astro redondo colgando como un ojo acusador sobre las montañas, Mateo sintió el primer espasmo. Sus venas se hincharon como raíces retorcidas, sus huesos crujieron en una sinfonía de agonía, y un pelaje negro azabache brotó de su piel como hierba maligna. Sus dedos se curvaron en garras curvas, su mandíbula se elongó en un hocico babeante, y un aullido primordial escapó de su garganta, eco de 1000 generaciones salvajes. Los guardias corrieron, pero Mateo, ya no el soldado sumiso, los destrozó con precisión letal, dejando charcos rojos en el piso estéril. ¿Cómo pudo Salazar prever esto y aún así proceder, anotando en su diario: ¿el sujeto 1 ha trascendido? Salazar activó el cierre de emergencia, sellando puertas de acero que retumbaron como tumbas. Alarmas aullaron en rojo, pero Mateo saltó por una ventana reforzada, su cuerpo mutado resistiendo balas como si fueran lluvia. Desapareció en la selva andina, un fantasma peludo que dejó tras de sí un laboratorio en llamas y preguntas sin respuesta. Los informes oficiales lo clasificaron como accidente industrial, pero los sobrevivientes susurraban de un hombre lobo nacido no de maldiciones antiguas, sino de probetas y ambición desmedida. ¿Cuántos más como Mateo fueron planeados antes de que el caos detuviera el proyecto? 27 años después, en un pueblo cafetalero llamado El Silencio, los ataques comenzaron al atardecer.
ganado encontrado al amanecer con gargantas abiertas por cortes limpios, como si un cirujano bestial hubiera operado. Los campesinos hablaban de sombras altas que se movían entre los cafetos. La policía local, escéptica, culpó a jaguares rabiosos, pero Ana López, una bióloga forense de Bogotá, vio algo más en las fotos. Huellas que empezaban humanas y terminaban en patas lobunas, con surcos de garras de 10 centímetros. Evidencia de un depredador mítico o huella de un experimento olvidado que había regresado a casa. Ana, impulsada por una curiosidad que rozaba la obsesión, rastreó leyendas locales hasta un archivo militar desclasificado en una biblioteca polvorienta. Allí, entre papeles amarillentos, encontró menciones a Eclipsar, un proyecto financiado por una alianza oscura entre el gobierno colombiano y una corporación extranjera durante la Guerra Fría. El objetivo: crear agentes invulnerables para infiltraciones en selvas hostiles. Mateo Ríos figuraba como sujeto prototipo, desaparecido tras incidente de contención. Pero una nota marginal, en tinta roja, advertía: posibles sobrevivientes, vigilancia permanente recomendada. ¿Por qué nadie siguió esa pista o fue deliberadamente enterrada? Intrigada, Ana visitó las ruinas de Eclipsar. Ahora, un esqueleto de concreto cubierto de enredaderas. En un sótano inundado, halló el diario de Salazar, páginas arrugadas por la humedad. Hemos desatado al lobo interior, el que todo hombre lleva dormido. Mateo es solo el primero. Imagine un ejército. Describía transformaciones controladas inicialmente, pero inestables bajo estrés lunar. ¿Era la luna un desencadenante psicológico? ¿O el suero respondía a ciclos biológicos antiguos codificados en el ADN? Ana sintió un escalofrío. Su propia investigación en genética la había llevado cerca de líneas éticas similares. De regreso en el silencio, los ataques escalaron. Una familia entera masacrada en su finca. Cuerpos arreglados en un círculo ritual, como ofrenda a una deidad salvaje. Testigos juraban haber visto una figura encorvada, mitad hombre, mitad bestia, murmurando palabras incoherentes antes de huir. Ana recolectó muestras: pelos gruesos con folículos humanos, sangre con marcadores genéticos anómalos. En su laboratorio improvisado, las células mutaban ante sus ojos, dividiéndose a ritmos imposibles. ¿Era esto evolución artificial o un virus que reescribía el código de la vida? Decidida a cazar la verdad, Ana preparó una trampa en un claro boscoso, usando carne impregnada con feromonas sintéticas derivadas de datos del diario. La luna llena se elevaba, plateada y ominosa. Sombras se movieron. Un rugido bajo vibró en el suelo. Emergió la criatura. 2 metros de músculo peludo, ojos que destellaban inteligencia atormentada. Sus garras arañaron la tierra, y en su postura, Ana vio no solo furia, sino dolor. Era Mateo, envejecido por décadas de aislamiento, o un sucesor mutado. La bestia cargó, pero Ana disparó un dardo con sedante potenciado. Falló por centímetros. La criatura lo esquivó con gracia inhumana. Contraatacó, derribando árboles como palillos. Ana rodó, inyectando una bala casera de plata fundida, un mito folclórico, pero efectivo contra tejidos hiperregenerativos. El impacto quemó. La bestia aulló, convulsionando. Su pelaje retrocedió en parches, revelando un rostro humano marcado por cicatrices. Mateo, ojos suplicantes. ¿Quién? ¿Eres tú? Jadeó antes de colapsar. ¿Reconocimiento o truco de una mente fracturada? Atando al hombre inconsciente con cadenas reforzadas, Ana lo arrastró a una cabaña abandonada. Al amanecer, Mateo despertó, encadenado, su cuerpo humano frágil comparado con la noche anterior. Me crearon.
para guerra, pero el lobo no obedece. Contó fragmentos, años huyendo, cazando para sobrevivir, luchando contra impulsos que lo devoraban por dentro. Ana vio en él no un monstruo, sino una víctima de hubris científica. ¿Podía curarlo o solo posponer la próxima transformación? Explorando más el diario, Ana descubrió planos para un antídoto, un compuesto que estabilizaba el ADN, pero requería un ingrediente raro, extraído de plantas andinas extintas. ¿Coincidencia que crecieran cerca de Eclipsar? Mateo advirtió: otros como yo existen. Elena, ella abrazó la bestia. ¿Una manada oculta o delirio? La noche caía de nuevo. Mateo tensó las cadenas, pupilas dilatándose. Agentes misteriosos llegaron al pueblo, vestidos de negro, preguntando por anomalías genéticas. Ana los evadió, pero uno dejó caer un logo: Bioforge, la evolución corporativa de los financiadores originales. El proyecto nunca murió, solo se privatizó. Mateo olfateó el aire. Vienen por mí, para multiplicarme. La trampa se cerraba. Ana debía elegir: huir con la prueba viviente o destruirla antes de que el mundo se infectara. En un momento de calma forzada, Mateo compartió visiones durante transformaciones, recuerdos implantados de lobos ancestrales, manadas en tundras heladas. No soy solo yo, soy eco de algo antiguo, despertado por agujas. Ana inyectó un estabilizador temporal, ganando horas, pero la luna creciente prometía caos, alianza frágil o bomba de tiempo. Un aullido lejano respondió, no de Mateo, sino de otro. Elena acechaba. Huyendo al bosque con Mateo a rastras, Ana sintió el peso de la historia. El hombre lobo no era leyenda, era advertencia. Creado por manos humanas, reflejaba nuestra propia bestia interior, ambición descontrolada, poder sin ética. Balas silbaron desde la oscuridad. Los agentes atacaban. Mateo se liberó parcialmente, garras extendidas para proteger. La cacería invertida comenzaba. Presas o cazadores. La niebla se cerraba y el rugido en la sombra prometía más sangre. Ana y Mateo se ocultaron en una cueva profunda entre las crestas andinas, donde el viento silbaba como un lamento antiguo. Mateo, con el cuerpo aún temblando por la última transformación, comenzó a hablar con voz ronca, recordando el día en que todo cambió. Había firmado un contrato a los 25 años, atraído por el sueño de enviar dinero a su hermana enferma en un pueblo olvidado. El suero Lican Alpha no era un medicamento, era una fusión prohibida de genes lobunos extraídos de especímenes siberianos con secuencias humanas manipuladas en CRISPR primitivo. En el laboratorio principal, bajo luces que parpadeaban como ojos nerviosos, Víctor Salazar supervisaba la inyección en 10 voluntarios alineados como soldados en formación. 8 colapsaron en espasmos, sus venas negras hinchándose hasta reventar, un olor a carne quemada llenando el aire estéril. Mateo y una mujer llamada Elena fueron los únicos que resistieron, sus pupilas dilatándose como pozos infinitos. Elena mutó primero, sus uñas alargándose en garras curvas mientras gritaba nombres de dioses olvidados. Ana extrajo sangre de la vena yugular de Mateo con una jeringa improvisada, observando bajo un microscopio de campaña cómo las células se dividían a ritmos imposibles, formando estructuras que imitaban colmillos microscópicos. Los marcadores genéticos coincidían con patentes registradas por Bioforge Corporation, una entidad que había absorbido los restos del proyecto original en 1989. El suero no había muerto. Había sido refinado en laboratorios subterráneos de Silicon Valley. Un archivo digital desencriptado reveló correspondencia entre Salazar y un ejecutivo de Bioforge. El sujeto Ríos demuestra control intermitente.
Recomiendo dosis de refuerzo para eliminar la fase humana residual. Mateo leyó las palabras y sintió un vacío en el pecho, como si le arrancaran un órgano que nunca supo que tenía. ¿Cuántos como él habían sido descartados en fosas comunes marcadas como accidentes industriales? La luna creciente filtraba su luz plateada a través de grietas en la roca, y Mateo comenzó a sudar frío, sus caninos alargándose contra su voluntad. Ana le inyectó un sedante casero mezclado con extracto de belladona, pero el pulso del lobo latía más fuerte. «Siento un olor familiar, como familia perdida», murmuró antes de que sus ojos se volvieran ámbar puro. Siguiendo el instinto que lo guiaba como un imán, Mateo escapó de la cueva y corrió hacia las luces distantes de un barrio marginal en las afueras de Bogotá. Ana lo persiguió con una linterna que cortaba la niebla como un cuchillo. En un callejón lleno de grafitis, encontró a Elena liderando un grupo de 6 híbridos. Rostros humanos con cicatrices quirúrgicas, ojos que brillaban como carbones. Elena extendió una mano deformada, sus uñas pintadas de negro sangre. «Hermano, los humanos nos desecharon como desechos tóxicos. Únete a la manada. Cazaremos a quienes nos crearon». Su voz era un ronroneo que vibraba en los huesos de Mateo, despertando recuerdos implantados de jaurías corriendo bajo estrellas heladas. Ana apuntó con un rifle tranquilizante, el dedo temblando en el gatillo. La transformación de Elena fue instantánea. Pelaje plateado brotando como musgo en aceleración, músculos hinchándose hasta romper la camiseta raída. Cargó contra Ana, pero Mateo se interpuso, sus garras chocando contra las de ella en una danza mortal de chispas. «No la toques», rugió, su voz mitad humana, mitad trueno. Elena retrocedió, lamiéndose una herida que sanaba visiblemente. Herida, pero no vencida, Elena desapareció en las sombras, dejando un mensaje grabado en la pared con sangre fresca. «La manada crece. La luna llena será nuestro bautismo». Ana recogió una muestra de la sangre. El ADN mostraba mutaciones adicionales, como si alguien hubiera seguido experimentando en la calle. Laboratorios móviles, mercado negro genético. De regreso en la cueva, Ana y Mateo decodificaron las últimas páginas del diario de Salazar. El antídoto requería Wolfsbane sintético, cultivado en condiciones de presión controlada, disponible solo en 3 instalaciones conocidas, una en Suiza, otra en Corea del Norte y la tercera destruida en un incendio accidental en 1995. La opción viable era Suiza, pero Bioforge tenía ojos en cada aeropuerto. Raúl, un ex técnico de Bioforge contactado a través de un foro oscuro, aceptó reunirse en un café clandestino en Medellín. Trajo un frasco con estabilizador temporal. Esto mantendrá a Mateo humano por 72 horas, pero después el lobo reclamará su deuda. Sus manos temblaban al entregar el frasco. Cicatrices de mordidas cubrían sus antebrazos. Durante el vuelo clandestino en un carguero de café, Mateo experimentó flashbacks inducidos por el estabilizador. Vio a Salazar inyectando a niños en un orfanato colombiano, prometiendo un futuro mejor. Uno de esos niños podría ser el mismo. Memoria borrada por hipnosis química. Ana lo abrazó mientras él lloraba sangre, sus lágrimas dejando surcos rojos en las mejillas. Al aterrizar en Panamá para transbordo, drones de Bioforge detectaron la firma genética de Mateo. Una emboscada en el hangar. Balas con puntas de plata perforando el aire. Mateo se transformó a medias, usando su fuerza para doblar una puerta metálica como escudo. Raúl, revelado como doble agente, disparó a Ana en el hombro. Ana respondió con un cuchillo táctico,
cortando la garganta de Raúl mientras éste reía. El suero ya está en el agua de 3 ciudades. Pronto todos aullarán. Mateo lo levantó con una mano, aplastando su tráquea antes de dejarlo caer como un saco vacío. La sangre salpicó el concreto, formando un charco que reflejaba la luna menguante. Huyendo al desierto de Arizona en un camión robado, Ana cauterizó su herida con un hierro al rojo. Mateo conducía, sus nudillos blancos en el volante. En el silencio del amanecer, confesó: durante las transformaciones, accedo a una memoria colectiva. Lobos que corrieron con los primeros humanos. Un pacto roto hace miles de años. Una parada en un motel abandonado les dio tiempo para analizar el frasco de Raúl. Contenía trazas de un cristal precolombino pulverizado, el mismo que Salazar había extraído de una tumba muisca. El cristal actuaba como catalizador, amplificando la mutación, pero también permitiendo control total en dosis precisas. ¿Dónde estaba el cristal original? Bioforge emitió una alerta global. Sujeto Ríos considerado arma biológica, nivel 5. Autorización para uso de fuerza letal. Satélites rastreaban su calor corporal. Ana hackeó un dron derribado, descargando coordenadas de un laboratorio móvil en el Amazonas. Allí guardaban el cristal madre. Mateo miró la luna en el horizonte, sus ojos reflejando un brillo dorado. Si lo destruimos, tal vez termine el ciclo, pero si lo usamos, podríamos curar a todos los que sufren como yo. Ana guardó silencio, sabiendo que la elección definiría si eran salvadores o los próximos monstruos. La carretera se extendía como una vena infinita, y en el retrovisor, faros distantes parpadeaban como ojos depredadores. La cacería apenas comenzaba, y el suero prohibido latía en sus venas como un corazón secundario, esperando el próximo latido de luna. Bajo la cobertura de una noche sin luna, Ana y Mateo se aproximaron al perímetro exterior del complejo Bioforge, una fortaleza de vidrio y acero, disfrazada como un centro de investigación agrícola en las afueras de Silicon Valley. Los reflectores barrían el terreno en patrones predecibles y drones silenciosos patrullaban el cielo como aves de presa mecánicas. Mateo, conteniendo su transformación a un estado intermedio, donde sus uñas se alargaban en garras curvas y sus sentidos captaban cada susurro del viento, escaló el muro electrificado con agilidad felina, desactivando sensores con un pulso electromagnético improvisado que Ana había fabricado en un taller clandestino. Una vez dentro, los pasillos se extendían como venas estériles bajo luces LED de un azul frío que proyectaba sombras alargadas en las paredes inmaculadas. Ana, vestida con un uniforme robado de técnica de mantenimiento, insertó un dispositivo USB en una terminal de acceso, sus dedos temblando ligeramente mientras el código se ejecutaba, otorgándoles mapas digitales del laberinto subterráneo. ¿Cuánto tiempo antes de que nos detecten?, susurró Mateo, su voz un gruñido bajo que reverberaba en su pecho expandido. Ana no respondió. El reloj en su mente ya contaba los segundos hasta el caos inevitable. Avanzaron hacia el núcleo central, donde los archivos clasificados prometían revelar la verdad completa sobre el suero Lican. En una sala de servidores refrigerada, Ana descargaba terabytes de datos, registros de inyecciones en prisioneros de guerra, voluntarios corporativos adinerados que pagaban fortunas por mejora ejecutiva, y notas personales de Salazar que databan de décadas atrás. «Él está vivo», murmuró Ana al leer una entrada reciente, «y dirige esto desde las sombras». Mateo olfateó el aire reciclado, detectando un rastro químico familiar, el olor del suero en producción masiva. De repente,
Una alarma sutil pero insistente activó luces rojas intermitentes. Guardias con trajes tácticos y rifles cargados con munición plateada convergieron desde pasillos adyacentes. Mateo liberó más de su forma lobuna, su espina dorsal crujiendo al arquearse, pelaje negro brotando en parches mientras sus músculos se hinchaban con fuerza primordial. Arremetió contra el primer pelotón, garras desgarrando Kevlar como papel. Un torbellino de furia protectora que dio a Ana tiempo para plantar cargas explosivas en los servidores principales. En el caos, capturaron a un científico aterrorizado, un hombre de mediana edad con bata manchada de reactivos. Bajo la presión de las garras de Mateo apretando su garganta, confesó entre jadeos: Salazar no busca soldados, busca inmortalidad personal. El suero requiere ciclos de alimentación primal, tejidos frescos de no mutados para estabilizar la regeneración. ¿Era el hombre lobo un arma o un medio para que élites eternas se alimentaran de los débiles? Ana grabó la confesión, su mente girando con implicaciones éticas que desafiaban toda moralidad. Profundizando en niveles inferiores, iluminados por luces de emergencia parpadeantes, encontraron cámaras de contención donde híbridos en etapas embrionarias flotaban en tanques de fluido amniótico modificado. Algunos mostraban deformidades grotescas, extremidades lobunas fusionadas con torsos humanos, ojos que seguían sus movimientos con inteligencia prematura. Horrorizada, Ana inyectó un neutralizador en los tanques, disolviendo las formas incipientes en una nube turbia. ¿Estamos matando monstruos o niños?, se preguntó en voz alta, la duda carcomiendo su resolución. Allí, encadenada a una pared con grilletes de aleación reforzada, estaba Elena, la otra sobreviviente del proyecto original. Su pelaje plateado estaba enmarañado. Cicatrices frescas cruzaban su forma semitransformada. «Libérenme, por favor», suplicó con una voz que mezclaba ronroneo felino y súplica humana. Mateo, reconociendo el lazo genético compartido, rompió las cadenas con un tirón brutal. Elena se unió a ellos, sus ojos amarillos brillando con una mezcla de gratitud y cálculo salvaje. ¿Era una aliada genuina o una loba alfa planeando su propia agenda? Salazar irrumpió en los monitores de seguridad distribuidos por el complejo, su rostro envejecido, pero inyectado con vitalidad unnatural, apareciendo en pantallas gigantes. Mis creaciones perfectas regresen al redil. Ofrezco a Mateo la cura total a cambio de su lealtad inquebrantable. La voz del doctor resonaba con autoridad paternal falsa, manipulando los instintos de manada latentes en Mateo. Este rugió en desafío, sus colmillos destellando bajo las luces, rechazando la tentación que podría haberlo liberado de su dualidad eterna. La batalla escaló en los pasillos principales, un ballet mortal de balas plateadas silbando contra rugidos y zarpazos. Los híbridos de contención, liberados accidentalmente por las explosiones de Ana, se unieron al fray, algunos atacando guardias, otros volviéndose contra sus liberadores en confusión instintiva. Elena luchó al lado de Mateo, sus formas lobunas sincronizadas en un dúo letal, pero en un momento de distracción, ella arañó el brazo de Ana, probando lealtad. ¿Para qué lado cazas realmente?, gruñó Ana mientras vendaba la herida. Ana alcanzó la oficina ejecutiva de Salazar, una suite minimalista con vistas a un jardín interno falso. Él estaba allí, semitransformado, venas pulsando con el suero bajo piel que se ondulaba como si viviera por sí sola. Los humanos son obsoletos. Yo acelero la evolución, proclamó, mientras sus uñas se extendían en garras elegantes. La confrontación fue un duelo de intelectos y fuerza,
Ana esquivando ataques con agilidad entrenada, usando un aerosol de Wolfsbane sintético para nublar su visión y debilitar sus reflejos acelerados. Mateo irró a través de la puerta blindada, astillas volando como metralla. Salazar sonrió con dientes afilados. «Eres mi obra maestra, hijo mío, clonado de mi propio ADN mezclado con lo primal». El shock paralizó a Mateo por un instante eterno. ¿Era víctima o extensión genética de su creador? Salazar explotó la excitación. «Únete a mí, elimina a la humana y gobernaremos como dioses lobunos». La manipulación golpeó profundo, despertando ecos de obediencia programada en el suero. Pero Mateo eligió su humanidad frágil, un rugido de negación pura, mientras sus garras descendían en un arco fatal, decapitando a Salazar en un chorro de sangre arterial que salpicó las paredes inmaculadas. La cabeza rodó, ojos aún parpadeando en incredulidad. Sin embargo, el acto desencadenó protocolos de autodestrucción. El complejo comenzó a colapsar, vigas cayendo y fuego extendiéndose desde laboratorios sobrecargados. Huyeron por túneles de emergencia, Helena cubriendo la retaguardia con ferocidad suicida, atrayendo fuego enemigo para permitir su escape. Una explosión masiva la engulfó, su aullido final ecoando como un lamento por la manada perdida. Afuera, bajo un amanecer teñido de humo, Mateo se inyectó el antídoto robado, convulsionando en agonía mientras su forma retrocedía, pelaje disolviéndose, huesos encogiéndose de vuelta a proporciones humanas. El antídoto funcionó parcialmente. Los instintos lobunos persistían como susurros en su mente, pero controlables con voluntad férrea. Agentes federales llegaron al sitio en ruinas, atraídos por el caos sísmico. Ana presentó la evidencia descargada. Videos, confesiones, muestras genéticas, suficiente para exponer la conspiración y derribar Bioforge en escándalos globales. Mateo, ahora estable en su forma humana pero marcado para siempre, abrazó a Ana entre los escombros humeantes. «¿Es este el fin de la pesadilla?», preguntó con voz ronca. Ella negó, ojos fijos en el horizonte. Sueños de aullidos lejanos sugerían que el suero había escapado, filtrándose en manos oscuras. La bestia no estaba muerta, solo dormida, esperando la próxima luna. 3 meses después de la explosión en Silicon Valley, un viento caliente barría las calles polvorientas de Ciudad Juárez, donde los cárteles habían empezado a vender viales de un suero negro en el mercado clandestino. Ana López, con el cabello recogido bajo una gorra y una cicatriz fresca en la mejilla, observaba desde un tejado cómo un sicario se inyectaba la sustancia en el cuello. En menos de 10 segundos, sus hombros se ensancharon, los huesos de su mandíbula crujieron y un gruñido gutural escapó de su garganta. El hombre lobo del siglo XXI no necesitaba luna, bastaba la ambición humana. Mateo Ríos, a su lado, olfateaba el aire con las fosas nasales dilatadas. El antídoto parcial lo mantenía humano la mayor parte del tiempo, pero sus pupilas seguían contrayéndose en rendijas doradas cuando la adrenalina subía. «Huele a licambeta», murmuró, «más concentrado que el original. Alguien refinó la fórmula de Salazar». Ana apretó el gatillo de su rifle tranquilizante. Tenían que capturar a un proveedor vivo para rastrear la cadena. Bajaron al callejón, donde el sicario mutado acababa de destrozar un camión blindado. Los guardias yacían con las gargantas abiertas, pero la precisión de los cortes era quirúrgica, no salvaje. Ana disparó el dardo. El gigante híbrido rugió, arrancó el proyectil y cargó. Mateo saltó desde el tejado, interceptándolo con un tackle que hizo temblar el pavimento. Los dos cuerpos rodaron entre latas de basura, garras contra garras,
colmillos contra colmillos. Ana aprovechó la distracción para inyectar un sedante reforzado en el cuello del sicario. El monstruo se convulsionó, su pelaje retrocediendo como arena en un reloj. Debajo quedó un hombre joven, tatuado con el símbolo del cártel del desierto. Laboratorio en la sierra, balbuceó antes de desmayarse. Ellos mejoraron el suero. Transformación voluntaria, sin luna. Ana y Mateo intercambiaron una mirada. La pesadilla había evolucionado. La sierra de Chihuahua ocultaba un complejo excavado en la roca, camuflado como mina abandonada. Drones patrullaban el perímetro. Ana los desactivó con un pulso electromagnético casero. Dentro, luces ultravioletas iluminaban filas de tanques donde flotaban fetos híbridos con orejas puntiagudas y colas incipientes. El olor a formaldehído y sangre era abrumador. Mateo se detuvo frente a un tanque. El feto tenía sus ojos. Un científico con bata blanca lo sorprendió. Prototipo Omega, explicó con orgullo enfermizo. El suero ahora se activa con adrenalina. Imaginen ejércitos que se transforman en el campo de batalla. Ana le rompió la nariz con la culata del rifle. Mientras registraba los archivos, descubrió que el cártel había comprado la fórmula a un ex ejecutivo de Bioforge que sobrevivió a la explosión. El círculo se cerraba. Mateo encontró una nevera con viales etiquetados Lycan Control. Esto estabiliza la transformación, dijo el científico, escupiendo sangre. Pero requiere un sacrificio, sangre de un híbrido puro cada mes. Ana miró a Mateo. Él era el único híbrido puro conocido. El precio de la cura masiva sería su vida. Mateo apretó los puños hasta que las garras perforaron sus palmas. Decidieron destruir el laboratorio, pero primero copiar la fórmula mejorada. Ana conectó un disco duro, mientras Mateo colocaba explosivos C4. Alarmas aullaron. Guardias mutados irrumpieron. La batalla fue un ballet de violencia. Balas rebotando en piel, reforzada. Garras cortando Kevlar como papel. Ana disparó granadas de Wolfsbane sintético, nubes verdes que hicieron retroceder a los híbridos. En el núcleo del laboratorio, el líder del cártel esperaba. Un coloso de 2,5 metros, inyectado con la versión Omega. Sus ojos brillaban rojos, no amarillos. «Bienvenidos al futuro», rugió. Mateo se transformó completamente por primera vez desde Silicon Valley, su pelaje negro absorbiendo la luz. Los dos alfas chocaron, sacudiendo las paredes de roca. Ana corrió hacia los servidores centrales. Mientras los monstruos luchaban, Ana descargaba terabytes de datos, planos de distribución global, listas de compradores, gobiernos, corporaciones, millonarios. El suero ya estaba en Dubái, en Moscú, en Sao Paulo. Si no lo detenían aquí, el mundo se llenaría de hombres lobo a sueldo. Una garra rasgó su chaleco, giró y disparó una bala de plata al ojo del líder del cártel. El gigante cayó, pero no antes de morder el hombro de Mateo. Veneno Omega corría por sus venas. Ana arrastró a Mateo hacia la salida, mientras los explosivos contaban down. Salieron al desierto justo cuando la montaña implosionó, una nube de polvo y fuego elevándose al cielo nocturno. Mateo convulsionaba, su transformación descontrolada. En un campamento improvisado, Ana inyectó el antídoto parcial. Mateo sobrevivió, pero el veneno había alterado su ADN. Ahora podía transformarse a voluntad, pero cada cambio le quitaba un pedazo de humanidad. «No lo uses», suplicó Ana. Mateo miró la luna menguante. «Si no lo controlo, alguien más lo hará». Días después, en una reserva indígena yaqui, encontraron guardianes de un cristal ancestral similar al de Salazar. Los ancianos reconocieron el olor del suero. «Es sangre de nuestros antepasados», dijo la chamana. «Robada por los blancos
hace siglos. El cristal era la clave para un control total. Quien lo poseyera podría comandar a todos los híbridos. Ana y Mateo robaron el cristal de un museo en Hermosillo, dejando tras de sí guardias mutados inconscientes. En las ruinas mayas de Palenque, un culto secreto planeaba un ritual para amplificar el suero usando el cristal. La luna llena se acercaba. Si fallaban, millones se transformarían en una sola noche. Mateo decidió usar su nueva habilidad, transformarse parcialmente para infiltrarse. Ana lo siguió con el disco duro robado. En el corazón de la pirámide, el culto ya había inyectado a cientos de voluntarios. El cristal brillaba en un altar, proyectando sombras lobunas en las paredes. El líder del culto alzó los brazos. La manada eterna comienza. Ana plantó el disco en el sistema de sonido del ritual, reproduciendo una frecuencia que interfería con el suero. Los híbridos comenzaron a convulsionar, revertidos a humanos. Mateo saltó al altar, rompiendo el cristal con sus garras. Una onda de energía recorrió la pirámide. Todos los híbridos del mundo sintieron el eco. El líder del culto, desesperado, se inyectó una dosis masiva. Su transformación fue horrenda. Huesos rompiéndose, piel desgarrándose, un monstruo de 3 metros emergiendo. Mateo lo enfrentó en combate singular, mientras Ana evacuaba a los humanos. La batalla destruyó el altar. Columnas cayeron, aplastando al monstruo. Herido de muerte, Mateo se arrastró hasta Ana. «Quema todo», susurró. Ella activó los explosivos restantes. La pirámide colapsó, sepultando el cristal y los restos del culto. Al amanecer, solo quedaban ruinas humeantes. Mateo, humano de nuevo, cerró los ojos. El lobo duerme. Ana quemó el disco duro y dispersó las cenizas en el viento. El mundo nunca sabría cuán cerca estuvo del caos, pero en laboratorios secretos, nuevas agujas se llenaban. El hombre lobo no había muerto, solo esperaba la próxima luna, la próxima ambición. Ana y Mateo aterrizaron en París bajo identidades falsas, alertados por un mensaje cifrado de un contacto anónimo. La ciudad de las luces ocultaba tinieblas, rumores de ataques nocturnos en los suburbios, cuerpos encontrados con heridas precisas, como si un cirujano con garras hubiera operado. No eran lobos comunes, eran híbridos organizados, una manada que se autodenominaba los Despertados. ¿Cómo habían cruzado el océano tan rápido? En un café discreto, cerca de Notre Dame, se reunieron con Luc, un exmilitar francés que afirmaba haber sido inyectado durante experimentos nazis revividos en los años 90. Su piel mostraba cicatrices de transformaciones parciales y sus ojos parpadeaban con un brillo ámbar intermitente. No fui el único. Laboratorios bajo los Alpes guardan archivos de la Segunda Guerra Mundial, sueros mejorados con tecnología moderna. ¿Era Luc un aliado genuino o un cebo para atraerlos a una trampa? Luc los guió a un refugio subterráneo en las catacumbas, donde una docena de híbridos esperaban. Hombres y mujeres de diversas edades, todos marcados por el suero, algunos con orejas puntiagudas, otros con colmillos que no retractaban del todo. Su líder, una mujer llamada Isabel, había sido una científica capturada y forzada a refinar la fórmula. Nos liberamos, pero el instinto nos une. Formamos una manada para sobrevivir, no para cazar inocentes. Ana escaneó sus mentes con un detector de mentiras improvisado. Lecturas mixtas. Podían confiar en una jauría nacida del caos. El entrenamiento comenzó al amanecer en un bosque aislado. Mateo, como el más experimentado, enseñaba técnicas de control, meditación para suprimir el rugido interno, ejercicios físicos para canalizar la fuerza sin transformación completa. Un joven híbrido,
apenas 18 años, falló en una sesión. Sus huesos crujieron, pelaje brotó y atacó a un compañero. Mateo lo sometió con un agarre preciso, inyectando un sedante. El lobo no perdona debilidades, deben forjar la voluntad como acero. ¿Era esto redención o solo posponer la inevitabilidad de la furia primal? Ana, por su parte, analizaba muestras de sangre en un laboratorio portátil. Descubrió variaciones. El suero europeo incorporaba ADN de lobos árticos, más resistentes al frío, pero propensos a hibernación agresiva. Si no controlamos esto, inviernos enteros podrían convertirse en masacres. Isabel reveló un mapa. Bases secretas en Suiza, financiadas por herederos de fortunas nazis. El plan maestro: infectar a líderes mundiales durante la próxima cumbre en Ginebra, creando un nuevo orden híbrido. Ambición o supervivencia desesperada. La manada se dividió en equipos para reconnaissance. Mateo y Luke escalaron los Alpes bajo una tormenta de nieve, infiltrándose en una fortaleza camuflada como estación meteorológica. Cámaras térmicas detectaron guardias armados con balas de plata modificadas. Dentro, tanques criogénicos albergaban cientos de embriones híbridos, listos para activación. Mateo saboteó los sistemas de enfriamiento, pero activó alarmas. Disparos resonaron. Luke se transformó parcialmente, sus garras desgarrando metal como papel. Escaparon limpios o dejaron un rastro que los condenaría. De vuelta en las catacumbas, tensión creció. Un híbrido desertor, temeroso del control, intentó huir con viales de suero puro. Isabel lo capturó, pero en la confrontación, mordió accidentalmente a otro miembro, acelerando su mutación. El infectado rugió, ojos inyectados en sangre, y atacó al grupo. Ana disparó un dardo con antídoto experimental. El cuerpo convulsionó, revertido a humano, pero con daño cerebral permanente. Cada error cuesta una vida. ¿Cuánto durará esta frágil alianza? Noticias globales filtraban. Avistamientos en Berlín, Londres, incluso Nueva York. La manada crecía orgánicamente. Humanos desesperados buscaban el suero en el mercado negro para ganar poder. Mateo entrenaba más duro, recordando su propia lucha. Yo fui el primero. No dejaré que se conviertan en monstruos como yo casi lo fui. Pero en privado, confesó a Ana. Siento su llamado. La manada me tira como una marea. Y sí cedo. La infiltración en la cumbre G20 se planeó meticulosamente. Ana hackeó invitaciones falsas. Isabel y 2 híbridos se disfrazaron de personal de seguridad. Mateo, oculto en las sombras, monitoreaba con sentidos agudizados. Delegados llegaban en limusinas blindadas, ignorantes del veneno en el aire, literalmente. Un sistema de ventilación estaba programado para dispersar aerosol con suero diluido. Infección masiva en minutos o bluff para forzar su misión. El caos estalló a medianoche. Un líder africano, ya inyectado, en secreto, se transformó en el podio, rugiendo demandas de evolución global. Pánico. Guardias dispararon, pero balas rebotaban en piel reforzada. La manada intervino. Mateo saltó al escenario, enfrentando al alfa traidor. Garras chocaron, sangre salpicó mármol. Isabel cubrió a civiles, guiándolos a salidas. Ana desactivó el sistema de ventilación, pero no antes de que docenas inhalaron. ¿Contención o pandemia híbrida? En el fragor, Mateo sacrificó parte de su control. Forzó una transformación completa para igualar al enemigo, sus músculos hinchándose, aullido ensordecedor. Derribó al líder, pero el esfuerzo lo dejó vulnerable. Una bala plateada lo rozó, quemando venas. Cayó, visión borrosa, mientras Ana lo arrastraba a salvo. No mueras por esto. Luchamos por humanidad, no por gloria. Isabel selló la sala,
detonando cargas para colapsar el ala infectada. Supervivientes emergieron al amanecer. Docenas de delegados mutando en cuarentena. La manada perdió 3 miembros. Ana lideró el esfuerzo científico. Sintetizó antídoto masivo usando sangre de Mateo como base. Inyecciones revertieron a la mayoría, pero algunos quedaron con rasgos permanentes, orejas lobunas, fuerza residual. Progreso o evolución irreversible. Victoria pírrica. La cumbre expuso la conspiración. Gobiernos cazando remanentes. Pero muchos híbridos escaparon, formando manadas salvajes en bosques remotos. Isabel juró lealtad. Nos has dado propósito. Protegeremos el equilibrio. Mateo, recuperándose, abrazó a Ana. Perdimos amigos, pero ganamos familia. ¿Fin de la amenaza o semilla de una nueva era? En las sombras, un híbrido observaba, ojos calculadores, planeando expansión. La manada despertada no dormía, evolucionaba. Ana y Mateo partieron, sabiendo que la guerra era global. ¿Cuántas manadas más acechan? El aullido ecoó en la distancia, respuesta siniestra. Sombras de nuevos creadores surgían, corporaciones asiáticas replicando el suero. Mateo soñó con una luna eterna, cubriendo el mundo en pelaje. Ana prometió, juntos domaremos la bestia, o moriremos intentándolo. La manada, ahora aliada, se preparaba para batallas venideras. Unión contra el caos o disolución en instintos primal. La sala de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York estaba abarrotada hasta el punto de la asfixia, con delegados de 193 países sentados bajo un techo de cristal que reflejaba la luna llena como un ojo acusador. Ana López, con el cabello recogido en una trenza tensa y un traje negro que ocultaba cicatrices de batallas pasadas, subió al podio central sosteniendo un maletín blindado que contenía viales de antídoto y pruebas irrefutables de la conspiración Bioforge. Su voz, amplificada por micrófonos de alta fidelidad, cortó el murmullo como una garra. Señores delegados, no estamos aquí para debatir mitos, estamos juzgando a la humanidad misma, que ha fabricado su propio verdugo genético. El presidente de la sesión, un diplomático suizo de expresión pétrea, golpeó el mazo 3 veces para imponer silencio, mientras proyectores holográficos mostraban videos clasificados, laboratorios clandestinos en Siberia, África subsahariana y la Antártida, donde cientos de sujetos eran inyectados con variantes del suero Lican. Los delegados asiáticos intercambiaban miradas nerviosas. Los africanos exigían compensación inmediata. Los europeos, liderados por una canciller alemana visiblemente pálida, pedían una moratoria global sobre investigación genética. Pero en las sombras de los balcones, figuras encapuchadas observaban con ojos que brillaban amarillos bajo la luz artificial. Ana abrió el maletín y extrajo un frasco luminoso de antídoto estabilizado, sosteniéndolo en alto como una reliquia sagrada. Este compuesto revierte la mutación en 97% de los casos, pero requiere distribución masiva antes de la próxima luna llena, dentro de 48 horas. Un murmullo recorrió la sala. El embajador ruso se levantó bruscamente, acusando manipulación mediática. Ana activó un holograma que mostraba su propio ADN alterado por exposición secundaria al suero, prueba viviente de que nadie estaba a salvo. Mateo Ríos, oculto tras una máscara quirúrgica y un traje a medida que disimulaba su musculatura híbrida, vigilaba desde el palco de seguridad. Sus sentidos lobunos captaban el olor metálico del miedo en cada delegado, el latido acelerado de corazones que sabían que el juicio no era solo político. Había convencido a Ana de no transformarse públicamente, pero sus garras internas se extendían involuntariamente,
rasgando el forro de sus guantes. Recordaba la promesa que le hizo en los Andes. Si el mundo nos condena, lo salvaremos a pesar de sí mismo. De repente, las luces parpadearon y un rugido colectivo sacudió los ventanales. Desde las calles de Manhattan, manadas organizadas de híbridos, antiguos sujetos de Bioforge, liberados por facciones extremistas, escalaban rascacielos como arañas peludas, rompiendo cristales blindados con puños que eran mitad mano, mitad garra. La transmisión en vivo capturó a un alfa de 3 metros, saltando desde el edificio Chrysler directamente hacia la ONU. Su aullido sincronizado con cientos de voces que gritaban «Evolución o extinción». El caos estalló dentro de la sala. Delegados corrieron hacia salidas bloqueadas por guardias suizos que disparaban balas de plata improvisadas. Ana saltó del podio, protegiendo a una niña embajadora de 12 años, mientras Mateo se quitaba la máscara, revelando colmillos extendidos y ojos dorados. «Ana, cúbrete», rugió antes de transformarse completamente, su traje rasgándose como papel mientras su cuerpo se expandía a 2,5 metros de músculo lobuno. En el vestíbulo principal, Mateo se enfrentó al alfa invasor, un antiguo compañero de celda llamado Darius, que había abrazado la mutación como liberación. Sus cuerpos chocaron con la fuerza de un accidente de tren, garras cortando carne regenerativa, sangre salpicando mármol italiano. Darius reía con voz gutural. «El humano en ti te traicionará, hermano». Mateo respondió con un zarpazo que arrancó media mandíbula, pero sintió el virus aéreo, una nueva arma de Bioforge, filtrándose por los conductos de ventilación, haciendo que sus venas ardieran con impulsos de sumisión a la manada. Ana, usando un lanzagranadas cargado con gas Wolfsbane sintético, dispersó a un grupo de híbridos menores que intentaban tomar el podio. Corrió hacia el centro de control de la ONU, donde técnicos, aterrorizados, le cedieron acceso. Hackeó el sistema de distribución de agua potable de Nueva York, un plan desesperado ideado meses atrás, e inyectó el antídoto en las tuberías principales. «Si no podemos convencerlos, los curaremos a la fuerza», murmuró mientras el contador marcaba 32 minutos hasta la luna cenit. En el techo del edificio, bajo la luna que parecía sangrar plata, Mateo y Darius rodaban peligrosamente cerca del borde. Darius reveló su as en la manga, un dispositivo implantado que amplificaba el virus aéreo, diseñado para infectar a millones en minutos. Bioforge no murió. Renació en nosotros. Siseó antes de clavar garras en el pecho de Mateo, rozando su corazón regenerativo. Mateo, recordando la cara de la niña que Ana protegía, reunió fuerza para arrancar el dispositivo y aplastarlo contra el concreto. Pero el daño estaba hecho. El virus se propagaba por Manhattan. Taxis abandonados, peatones convulsionando en las aceras, mientras sus cuerpos se retorcían en transformaciones dolorosas. Ana, desde el control, vio en monitores cómo Central Park se convertía en un bosque de aullidos. Activó el protocolo final. Drones medicalizados sobrevolando la ciudad, rociando antídoto en aerosol. Pero la cobertura era limitada. Millones estaban fuera de alcance. Mateo, herido mortalmente incluso para sus estándares regenerativos, arrastró a Darius al interior del salón de meditación, un espacio circular de paz ahora manchado de sangre. «Tú elegiste la bestia, yo elijo la humanidad», jadeó antes de hundir sus garras en el núcleo viral del alfa, absorbiendo la infección para contenerla en su propio cuerpo. Su pelaje se volvió gris plateado, venas negras extendiéndose como raíces malignas. Ana irrumpió, encontrando a Mateo de rodillas,
sosteniendo el cadáver de Darius. El virus está en mí ahora. Todo, murmuró con voz que era mitad humana, mitad trueno. Ana entendió inmediatamente. Mateo se había convertido en el contenedor viviente del patógeno, la única forma de evitar la pandemia global. Hay una cámara de contención criogénica en el sótano. Si me congelas. Corrieron por pasillos destruidos, Ana sosteniendo a Mateo, que crecía incontrolablemente, su forma lobuna expandiéndose a proporciones titánicas. En el laboratorio subterráneo, activaron la cápsula de nitrógeno líquido. Mateo, con lágrimas congelándose en su hocico, susurró: «Dile al mundo que el monstruo eligió salvarlos». Ana selló la cápsula mientras el cuerpo de Mateo se cubría de escarcha, preservando el virus, pero también su sacrificio. Arriba, el antídoto en el agua comenzó a surtir efecto. Híbridos en las calles convulsionaban, volviendo a formas humanas desnudas y confundidas. La luna alcanzó su cenit y luego inició su descenso, como si incluso ella reconociera la derrota. Ana emergió al amanecer, el cielo teñido de rosa sobre una ciudad que olía a ozono y esperanza. En la sesión de emergencia posterior, Ana presentó la cápsula congelada como prueba final. Los delegados, muchos aún temblando, votaron por unanimidad: prohibición global de edición genética armamentística, creación de una agencia internacional de supervisión, y la cápsula de Mateo sería enterrada en un búnker ártico bajo guardia eterna. Pero Ana sabía la verdad. El ADN del suero ya estaba en laboratorios negros, en manos de quienes veían el sacrificio de Mateo como inspiración, no advertencia. Semanas después, Ana visitó el Ártico. Frente a la cápsula, susurró: «Te prometí que domaríamos la bestia juntos». Un leve golpeteo respondió desde el hielo. El corazón de Mateo, aún latiendo una vez por hora, señal de vida o eco de la maldición eterna. Ana se alejó, sabiendo que la próxima luna llena traería nuevos aullidos y que ella sería la única cazadora capaz de responderles. Ana se despertó sobresaltada en su cabaña andina, el viento aullando contra las ventanas como un lamento antiguo. Habían pasado 15 años desde la gran confrontación en Nueva York, donde Mateo se sacrificó para contener la plaga híbrida. Ella, ahora con canas plateadas y cicatrices que contaban historias de batallas perdidas, vigilaba el mundo desde las sombras. Los gobiernos habían declarado la crisis resuelta, borrando registros y clasificando a los supervivientes como mitos urbanos. Pero Ana sabía la verdad. El suero no se extinguió, solo se escondió, mutando en silencio dentro de laboratorios clandestinos y venas desprevenidas. ¿Cuánto tiempo antes de que el ciclo se repitiera? Cada mañana, Ana revisaba noticias globales en un ordenador encriptado, reportes esporádicos de ataques animales en ciudades remotas. Un banquero en Tokio encontrado desgarrado en su penthouse. Una política en París con huellas de garras en su limusina. Nada conectaba directamente al Lycan Alpha, pero los patrones eran inconfundibles. Ella mantenía un mapa digital, pines rojos marcando anomalías. El mundo había aprendido a ignorar lo imposible, pero Ana no podía. Su vida era una vigilia eterna, una deuda con Mateo y todos los que cayeron. ¿Era paranoia o el instinto de una superviviente? Una carta anónima llegó por correo tradicional, sin remitente, sellada con cera roja que olía a Wolfsbane sintético. Dentro, una foto. Un niño de 10 años, ojos amarillos brillando en la penumbra, pelaje incipiente en sus brazos. En el reverso, una nota. Él lleva tu legado. Ven antes de la luna roja. Ana reconoció el ADN en la imagen. Era idéntico al de Mateo. Un hijo secreto. Mateo nunca mencionó familia, pero el suero alteraba la fertilidad.
Embarazos híbridos eran posibles en fases latentes. El niño era una bomba de tiempo genética. Ana empacó lo esencial: viales de antídoto estabilizador, un revólver con balas de plata fundida y el diario de Salazar, ahora su Biblia profana. Viajó a un orfanato en las afueras de Medellín, guiada por coordenadas en la carta. El lugar era una fachada para experimentos renegados, financiado por ex ejecutivos de Bioforge que escaparon la purga. Allí encontró al niño, llamado Lucas, jugando solo en un patio custodiado. Sus movimientos eran demasiado fluidos, sus sentidos agudos. Olfateó a Ana antes de que ella entrara. «¿Eres la cazadora de monstruos?», preguntó con voz infantil pero ojos antiguos. Lucas reveló fragmentos en conversaciones susurradas. Su madre, una científica desertora, lo concibió con semen criopreservado de Mateo, inyectándose una variante del suero para protegerlo en un mundo hostil. Murió al dar a luz, su cuerpo rechazando la mutación final. Los cuidadores lo entrenaban en secreto. Control de impulsos, transformación voluntaria a pequeña escala. Pero la luna roja, un eclipse lunar inminente, amplificaría el gen, forzando una metamorfosis completa. «Me enseñarás a no lastimar», suplicó Lucas. Ana vio en él a Mateo joven, inocencia luchando contra la bestia. Juntos huyeron del orfanato esa noche, explosivos caseros cubriendo su escape. Ana llevó a Lucas a su cabaña, un santuario fortificado con trampas y sensores. Allí comenzó el entrenamiento riguroso. Meditación para anclar la mente humana, inyecciones diarias de supresores, simulacros de luna llena con luces LED. Lucas progresaba, pero los sueños lo traicionaban. Aullidos en su subconsciente, visiones de manadas cazando bajo estrellas sangrientas. «¿Por qué papá se fue?», preguntaba. Ana contaba historias editadas de heroísmo, omitiendo el sacrificio sangriento. Investigando el origen de la carta, Ana hackeó redes oscuras. Descubrió una red subterránea, los herederos del lobo, un culto de Mnonsem, híbridos latentes que veneraban el suero como divinidad. Planeaban usar el eclipse para activar genes dormidos en miles, inyectados años atrás en vacunas experimentales durante crisis sanitarias. Lucas era el catalizador perfecto. Su ADN puro amplificaría la señal global, un nuevo apocalipsis o una evolución forzada. Ana contactó aliados viejos, científicos redimidos, hackers, incluso un híbrido controlado en Brasil. La luna roja se acercaba, tiñendo el cielo de carmesí. Lucas luchaba, fiebres, huesos crujiendo, uñas alargándose. Ana lo encadenó por seguridad, pero él rompía eslabones con fuerza creciente. «Siento la llamada, quieren que lidere». En visiones compartidas, un efecto secundario del suero, Ana vio el plan. Torres de transmisión modificadas para emitir frecuencias que desencadenaran transformaciones masivas. Ciudades enteras convirtiéndose en caos primal. La confrontación final ocurrió en la cima del Nevado del Ruiz, donde los herederos convergían para el ritual. Ana y Lucas llegaron en helicóptero robado, aliados cubriendo flancos. La escena era dantesca. Docenas de figuras encapuchadas, inyectores listos, un altar con cristales precolombinos resonando energía. El líder, un anciano con ojos lobunos, ex compañero de Salazar, sonrió. El ciclo se completa. El hombre crea al dios lobo. Batalla estalló bajo el eclipse. Híbridos parciales versus aliados humanos. Ana disparaba balas precisas, destruyendo inyectores. Lucas, semitransformado, rugía desafíos, su forma juvenil pero feroz desgarrando enemigos. «No soy su rey», gritaba, eligiendo lado. Ana alcanzó el altar, insertando un virus en los cristales, código para neutralizar la señal.
Explosiones de energía arcana iluminaron la noche. El líder inyectó a Lucas directamente, forzando la metamorfosis completa. El niño creció en segundos. Un lobo colosal, pelaje negro azabache, ojos ardientes. Perdido en rabia, atacó indiscriminadamente. Ana, herida, trepó a su lomo, susurrando recuerdos de Mateo. Él eligió humanidad. Tú puedes. Lucas hesitó, mente humana resurgiendo. Volteó contra el líder, decapitación limpia. Con el altar destruido, la señal falló. Transformaciones globales se detuvieron a mitad, dejando miles en agonía pero humanos. Los herederos cayeron, culto disuelto. Lucas revertó, exhausto, colapsando en brazos de Ana. Lo logramos, sí, pero a costo. Aliados muertos, montaña inestable por energía liberada. De vuelta en la cabaña, Ana reflexionaba frente al fuego. El hombre siempre crea monstruos, ambición, miedo, deseo de poder. El suero era solo herramienta, la bestia, innata. Lucas dormía, estable por ahora, pero para siempre. Ana escribió su diario final. Desenmascaramos uno. Miles esperan en el ADN colectivo. La lucha es eterna. Un aullido lejano resonó en la valle, eco de la montaña o nuevo híbrido despertando. Ana miró el espejo. Sus ojos brillaron amarillos por un instante. Infección latente en ella. Sonrió amargamente. ¿Tú llevas la bestia dentro? El ciclo no termina, evoluciona. Años más tarde, Lucas, adulto, patrullaba sombras globales con Ana como mentora espectral. Ella desaparecida en una misión final. Él entrenaba a nuevos latentes. Control, no supresión. La humanidad aprendió, pero laboratorios renacen en corporaciones, gobiernos, mentes brillantes. El hombre lobo, creado por el hombre, acecha eterno. Fin o pausa antes del próximo rugido. Suscríbete para más historias que te transformarán. Apóyanos y únete a nuestro canal.